Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en la página Hof Dalet Amud Beis, 24b, pero vamos a volver dos líneas para atrás a 24a al final, como para agarrar toda la continuación de la cuestión. Estamos hablando sobre lluvias y sobre diferentes jajomim, sabios, que pidieron lluvia y bueno, en algunos casos vino, en otros no. ¿Y qué pasó con esto? De vuelta, estamos en la página Hof Dalet Amud Aleph, 24a, las últimas dos líneas. Volvimos un poquito para atrás. Rabba Gozar Ta'anisa, Boy Rachme Velo Yasa Mitra. Rabba decretó un ayuno y pidió misericordia y no llegó lluvia, no llovió. Ombrule le dijeron, Veja Rabbi Yehuda, Kiaba Gozar Ta'anisa. Pero he aquí, Rabbi Yehuda, otro personaje. Cuando él solía decretar un ayuno, Asa Mitra, venía lluvia y vos decretaste ayuno y no viene lluvia. Evidentemente, Rabbi Yehuda tenía algún mérito superior al tuyo. Omar Lehu, entonces contestó Rabo, Maya Abit, ¿qué crees que haga? Y Mishum Senuye, si estamos hablando de la cuestión de estudio, o sea, que Rabbi Yehuda era superior a mí en estudio, Anana Difinan Menayu. Nosotros somos mucho mejores que él. De Bishnei, de Rabbi Yehuda, en los años de Rabbi Yehuda, o sea que ya habían pasado años evidentemente, Kol Simnuye, ahora pasamos a Hof Dalet Amud Beis, 24b, Kol Simnuye, todo su estudio Benezikin Aba, o sea, la profundidad del estudio era en Nezikin. Nezikin significa la parte de daños, de la Mishnah, Gemore, etc. Ve Anan, y nosotros, daño significa Baba Kama, Baba Mesías, Baba Basra, diferentes cuestiones que tienen que ver con si una persona le hizo un daño a otro, en términos económicos, en términos de sus animales, su propiedad le hizo daño a la propiedad del otro, le hizo daño al otro, montones de cuestiones que tienen que ver con esto, préstamos, tierras. En esto profundizaban en los años de Rabbi Yehuda. El resto no era tan fuerte el estudio. Ve Anan, y nosotros, dice Rabbo, Kamasnisim Beshisa Sidrin, nosotros enseñamos los 6 órdenes de la Mishnah. Y cuando Rabbi Yehuda llegaba a Uktzin, Uktzin significa, es el último tratado de toda la Mishnah, muy complicado, que habla de leyes de Tahara y Tuma, pureza e impureza, y específicamente Oiketz, que es Uktzin en singular, Oiketz es en singular, Uktzin es en plural, significa el agarre, el cabito de una fruta, por ejemplo. Tenemos una uva y está el cabito que sostiene la uva. Ese cabito se llama un yad, la mano, por así decir, la manija de la uva, porque a través del cabito uno toma la uva. Si el cabito está impuro y la uva necesita el cabito, entonces la uva se impurifica también. Pero si la uva ya no necesita el cabito, entonces la uva no se impurifica a pesar de que el cabito está impurificado. Una ramita. De esto habla Uktzin largo. Ahora bien, de vuelta, segunda línea de Hof Dalet Amud Beis, 24b. Cuando Rabbi Yehuda llegaba al estudio de Uktzin, ¿y qué dice ahí? La mujer, una Mishnah, una mujer X, cualquiera, que está koiveshes, está como presionando, apretando verduras en una olla. ¿Para qué las está apretando? Para que el líquido de la verdura se salga y se pueda guardar la verdura por más tiempo. Se está apretando, está almacenando verduras. Ve hombre, y hay quienes dicen que en realidad cuando Rabbi Yehuda llegaba a otra Mishnah en Uktzin también, Zeisim, aceitunas, Shekavshan betarpeyen, teheirin, aceitunas que se las guardó y se las procesó junto con sus hojas. Tarpeyen Rashi explica que son las hojas. La cuestión aquí es teoirin, puras. A pesar de que la manijita, la yad, el cabito, la ramita, la hojita, etcétera, pueda estar impura, no hay problema. Por cuanto el fruto propiamente dicho ya no necesita a ese cabito, esa ramita, entonces están puras. Omar, cuando Rabbi Yehuda solía llegar a este tipo de Mishnayos, a este tipo de enseñanzas sobre Tuma, Tahara, impureza, pureza, etc., en Uktzin, al final de la Mishnah entera, decía así: Aviois de Rabu Shmuel Kajasenohaja. Traducción literal: preguntas, aviois, discusiones entre Rab y Shmuel, veo aquí. Rashi explica que Rabbi Yehuda decía: oye, esto es muy profundo, esto es muy complejo, no sé, estas son las discusiones de Rab y Shmuel, me supera.
Me supera. Veanan, y nosotros, dice Rabbo, o sea, Rabbi Yehuda tenía un límite en su estudio. Veanan, y nosotros, nosotros enseñamos esta Mission Uxin en 13 yeshivas, en 13 institutos de estudio, aquí en donde vivimos, y todos estudiamos esto ampliamente. Veilu, Rabbi Yehuda, hace mitra. Y, sin embargo, Rabbi Yehuda, en cuanto se sacaba un zapato como muestra de aflicción, ya llegaba la lluvia. Veanan, y nosotros podemos gritar, clamar a Dios todo el día y no hay nadie que nos preste atención, no viene lluvia. Evidentemente Rabbi Yehuda tenía algún otro mérito. Entonces, si me vas a decir que es por el estudio, no señor, nosotros estudiamos de una forma mucho más profunda que en la época de Rabbi Yehuda. Continúa Rabba explicando, y Mishum Uvda, y si es porque nosotros tenemos algún tipo de pecado, Uvda literalmente significa una acción. Pero se refiere aquí a que hay algo negativo en las acciones de Rabba o de su yeshiva, etc. Y Ikod Hazomidi Leima. Si hay alguien que vio algo, que diga. Testifica, habla. ¿Alguna vez viste que hicimos una aveira, una transgresión? Avalmaya, pero ¿qué vamos a hacer? Sigue diciendo Rabba. Los grandes de la generación, Shein Doiran Doime Yafe, que nuestra generación no parece muy linda. Obviamente en comparación con la generación de Rabbi Yehuda. Punto. Ahora bien, ¿cuál es la historia de Rabbi Yehuda? Que se sacaba un zapato, etcétera. La que me le va a contar. Rabbi Yehuda Hazainu Beitrein de Havuka Parzi Berifta. Rabbi Yehuda vio estas dos personas de Havuka Parzi y estaban literalmente como peleándose, tirándose, echándose Berifta, pan. Había tanto pan que ahí estaban desperdiciando el pan. Omar dijo, Rabbi Yehuda, Shemami no, aprende de aquí y Kasababa alma. Hay satisfacción, hay mucha abundancia en el mundo. Y hay Einei Havokafna, puso sus ojos sobre el lugar, la generación, estas dos personas, lo que sea, y se generó hambruna en el mundo. Omrulei, le dijeron a Rabbi Yehuda, Omrulei Rabbanan, Rab Kahana, Breid Rab Nehunia, Shamei, Demar. Le dijeron a Omrulei, le dijeron los sabios, un grupo de gente, a Rab Kahana, hijo de Rab Nehunia, que era el sirviente de Rabbi Yehuda, o sea, que lo ayudaba, el secretario, etc. Mar de Shihich Kamei, vos que te encontrás siempre frente a Rabbi Yehuda, ni hace del Lipuk Bepischa de Samuch Leshuka, hacelo salir por la puerta de su casa que está cerca del mercado. Hace que Rabbi Yehuda salga y vea lo que está pasando en el mundo. Hace. Entonces, este Rav Kahana lo hizo salir a Rabbi Yehuda. Benafak Leshuka, salió al mercado. Hazak Nufia. Y vio que la gente estaba ahí juntada, estaban todos reunidos. Amar Lehu, entonces les dijo Rabbi Yehuda al grupo de gente que estaban ahí, My High, ¿por qué están juntados? ¿Qué están regalando? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué pasa aquí? My High, ¿qué pasa acá? Omrulei, le dijeron, Akuspa de Tumari Kayame, de Kamil Daven. Estamos todos acá reunidos, o por así decir, peleados, estamos peleándonos, o reunidos por un recipiente lleno de tmarim, lleno de dátiles que se está vendiendo. O sea, hay una hambruna terrible. Rashi dice incluso puede ser que estaban discutiendo o esperando comprar el desperdicio que sobró de alguien que comió dátiles. O sea, que había mucho hambre. Omar, entonces dijo Rabbi Yehuda, wow, están discutiendo por un cosito por una bandeja, lo que sea, de dátiles que se vende. Shmamina, kaf no alma. Evidentemente hay hambre en el mundo. Omar le llama y le dijo a su sirviente, Shleivli mesane, sacame un zapato, como para empezar a suplicar a Dios dentro de aflicción, etc. Sacame el zapato. Le sacó un zapato y ya llegó la lluvia. Cuando el sirviente le estaba por sacar el otro zapato, ya estaba lloviendo. Vino Eliyahu, el profeta Eliyahu, Omar ley, y le dijo así a su sirviente. Omar Akadosh Barhu, dijo Dios, Isha Lefe Saharina, Maharib no la alma. Si le sacas el otro, destruyo el mundo. Tan elevado era Rabbi Yehuda. Omar Mari Bara de Bas Shmuel,
dijo Rav Mari, el hijo de Bas Shmuel, el hijo de la hija de Shmuel, Anna Havaka Imna Agudo Denar Papo, yo estaba en la orilla del río Papo, Hazail Malaje, de Idomule Malaje, vi ángeles que se parecían a marineros, de Kamaisi Halla Umaluno Árabe, que agarraban arena del río y la ponían en un barco. Veaba Kimjo de Smida. Y esa harina se transformaba en kemach, en harina, literalmente, la harina para que la gente venga a comer, porque había tanto hambre, la transformaban, por así decir, a la arena en harina. Osu, Kule y Almale Misban, fue todo el mundo a comprar harina, porque ahora si había mucha harina, entonces el precio bajaba, etcétera, estaban todos muy contentos. Omar Lehu, entonces dijo Rabbi Yehuda, Mehale Tisbun de Maizenismu, de ahí no compren. Eso es algo milagroso, no es real. Le Mahar al otro día, Aisen árabe de Jité de Parzina. Al otro día vinieron barcos por el río, vinieron barcos llenos de trigo de un lugar que se llama Parzinei. O sea, evidentemente, otra especie de milagro, por así decir. No era el milagro de que la arena se transformaba en harina, pero llegaron barcos, era más natural. Entonces ahí sí la gente compró y se terminó la hambruna. Esta es la historia de Rabbi Yehuda. Robe y a Grunia, Robe llegó a Grunia, Gozar Tanisa, Velay Asamitra, decretó un ayuno y no llegó la lluvia. Amalehu, Beisu, Kulei, Hai, Alma, Betani Saihu. Siéntense todos ustedes en Tainis, en ayuno. Le Mahar, Amalehu, al otro día le dijo a los Jajomim, a los sabios que estaban en la yeshive, o a las personas que estaban ayunando, mi hijo de Hazdo Gilmo, Leima. ¿Hay alguien que haya visto algo en un sueño? Que me diga. ¿Viste algo en un sueño? Decir. Omar lehu, Rabbi Elazar me agrunia, dijo Rabbi Elazar de agrunia, le didi ikriun ba'halmoi. A mí me mostraron en un sueño, Shalom Tav, le Rav Tav, Meribon Tav, de Mituve Meitiv Leamei. Esto es lo que le mostraron a Rabbi Elazar de agrunia en el sueño. ¿Qué dice ya? El sueño, Shalom Tav, buena paz, le Rav Tav, al buen rabino, o sea, Robe, Meribon Tav, del buen señor, de Mituve y Meitiv Leamei, que de su bondad es bueno con el resto de su pueblo. Esto es lo que le mostraron a Rabbi Elazar en el sueño. Omar entonces dijo, Robe, Shumamina, Eis Ratzoni. Mira, evidentemente aprendamos de aquí. Ahora es un momento de buena voluntad en el cielo, porque evidentemente Dios quiere ser bueno con su pueblo. Mi berachme, vamos a pedir misericordia. Voy rachme beasemitra. Pidieron misericordia y efectivamente cayó lluvia. Punto. Otra historia. Aquella persona, había un tipo, un hombre, que evidentemente hizo algún pecado, alguna cuestión, que Robe decretó que había que darle latigazos a este hombre. Es interesante mencionar que Robe vivió más o menos año 400 de la era común, en cuyo caso ya no había Beis Hamikdash, ya no había templo, que fue destruido en el año 60, 70, 69, 70 de la era común, o sea, hace ya muchos años no había templo, ya no había Sanedrin, no había gran juzgado, y sin embargo Robe aplicaba alguna especie de latigazos en su Beis Din, en su juzgado. Entonces, aquella persona que salió culpable del juzgado de Robe y Hayev Nagda. Había que darle latigazos repentinos de Robe, en el juzgado de Robe. Mishum de Baal Kutis, porque tuvo intimidad, relaciones, etcétera, con una mujer no judía y está prohibido. Nag de Robe y Umis. Robe le dio latigazos, o él mismo, o había en general una especie de verdugo, entre comillas, que es el que aplicaba los latigazos. El tipo se murió. Se murió. No aguantó. Ishtamu Milsa Beishvur Malko. Shovur Malka, que era el rey no judío de la época, estamos hablando en Babel, no en la tierra de Israel, en Babel, en Babilonia, Irak, Irán, etc. Escuchó Shovur Malka, y quería hacer sufrir a Robe. Evidentemente, Shovur Malka no le gustó que este rabino terminó como matando, o por su orden terminó muriendo una persona, y estaba muy enojado. Ombra ley, Ipra Urmiz, le dijo Ipra Urmiz. Rashi dice que era una mujer muy linda. Ipra Urmiz, Ime de Shaul Malka, le dijo Ipra Urmiz, la madre de Shaul Malka, le rabo
Lo leivelach eisek devarim badei, le dijo a Lebara, le dijo a su hijo, lo leivelach eisek devarim badei Yehudoi. No te metas con los judíos, básicamente. Pero la traducción literal es, lo leivelach, que no haya para ti, eisek devarim, una discusión, badei Yehudoi, con los judíos. No te metas con los judíos. Obvio, por las dudas, lo digo, Shabur Malka y Pro Urmis no eran judíos. De Holman, y Shabur Malka es un personaje que aparece varias veces en el Talmud, era un experto en alhaja, era un experto en leyes, pero evidentemente hasta aquí todavía no estaba convencido de la verdad de los judíos, de los rabinos, etc. Probablemente a partir de este maíz se convenció, veremos. De Holman, de Bayan Mimarayu, y Lehu. ¿Por qué le dijo Upra Hurmis, la madre de Shabur Malka, a Shabur Malka, que no se meta con los judíos? Porque todo lo que ellos, Kolman de Bayon y Marayu, todo lo que piden de su maestro, de su señor, que es Dios, y ahí Dios se los da. No te metas con los judíos. Oh, Marla, entonces le dijo Shabur Malka a su madre, Mai Hai, ¿qué es esto? Mai Hi, ¿qué es esto? ¿Qué historias tenés? Que los judíos pidieron, etcétera. Vayan rachme beasemitro, pide misericordia, viene lluvia. Omaleu hahu mishum zimna de metro. Le contestó Shabur Malka, que era evidentemente muy escéptico. Esto es porque es la época de las lluvias. Entre la época de lluvias, pedí lluvia, si cae lluvia. ¿Qué tanto lío? Elo, libu rachme haidna betkufas tamus, velis mitra. Entonces Shabur Malka quería probar esto y dijo así, que pidan ahora misericordia, que es la época de Tammuz. Tammuz es pleno verano en la tierra de Israel, es un calor enorme, nunca llueve. Es un lugar de la tierra que en el verano nunca llueve, no sé si hay otro, si no interesa. En Eretz Israel no va a llover en verano. Que pidan lluvia ahora y que llueva. Shal Halel Robe. Entonces, y para Urmis, que evidentemente lo quería mucho a Robe, así dice Rashi mismo, le mandó a Robe Javen Daitach, Ubay Rachme, de Leise Mitra. Presta atención, Javen es enfoca tu mente y pedí misericordia y que caiga lluvia. Boy Rachme, Robe evidentemente pidió misericordia, velo ya Mitra, y no cayó lluvia. En pleno Tammuz, en pleno verano en Eretz Israel no cae lluvia. Omar Lefana Ribono Shel Olam, entonces dijo Robe, frente a Dios, Señor del mundo, Elohim Dios Neinu Shoman, es un versículo en Tehilim. Señor, con nuestros oídos escuchamos, Aboisenus y Prulano, nuestros padres nos contaron, Poyal, Po Alta, Bimei Kedem. Grandes obras hiciste, obras actuaste, hiciste, etcétera, en sus días, en los días de antaño. Ya hiciste grandes milagros por estos antepasados. Veannu, Beeineinu, Leroinu, y nosotros no vimos nada de todo esto. Ningún milagro, ¿qué pasa con nuestras vidas, etcétera? Cuando Robe terminó de decir esto, le dilegues. Hasta que desbordó tanto el agua de la lluvia que empezó a caer en el río Dilegues, que es el Hidekel, es uno de los ríos de Babel, de Babilonia. Acá dice Tzipoiri, hay quienes dicen que debería decir Mejoiza, porque Robe vivía en Mejoiza, el nombre de una ciudad, pero sea como fuere, puede ser que era un Tzipoiri, no del Israel, el Tzipoiri de otro Tzipoiri, en Babel, en Babilonia. Sea como fuere, evidentemente cayó lluvia, incluso en el verano, en Eretz Israel. O sea, apareció el padre de Robe, que evidentemente ya estaba fallecido, y se le apareció a Robe en un sueño. Omar Ley le dijo así, mi hijo de Mitros, ¿acaso te parece, está bien? ¿Hay alguien que puede molestar tanto a Dios de hacer caer lluvia en verano en Eretz Israel, en la tierra de Israel? Omar Ley, Shani Duchtich. Entonces el padre le dijo en un sueño, ¿por cuánto hiciste esto? Que hiciste, molestaste a Dios, por así decir, inútilmente, porque no era realmente necesaria la lluvia en ese momento, pero lo molestaste a Dios y cayó lluvia, cambia de lugar, dormí en otra cama, dice Rashi. Shane Duchte, entonces Robe durmió efectivamente esa noche en otra cama. Le de Merashem Puria, Besakine. Y a la mañana encontró que su cama estaba toda marcada con cuchillazos. Shkaje encontró de Merashem, está marcada, Puria y Besakine, su cama con sakin, con cuchillos. Porque evidentemente Rashi dice, hubo demonios que quisieron matarlo a Robe esa noche. Por eso el padre le dijo, cambia de cama. Punto. Esta fue la historia de Robe. Vamos a otra. Rapapa, Gazatanisa, Veloyasamitra, Rapapa, decretó un ayuno y no vino lluvia, no cayó lluvia. Jolash Libei, y se sentía muy mal, porque estaba ayunando, evidentemente. Soraf
Pinco de Daisa, traducción literal, Saraf es quemó, Listroif es quemar en hebreo. Pero aquí se refiere a que comió. Saraf es como tenía tanto hambre que se lo comió, por así decirlo, consumió. Pinco de Daisa, una cuchara de Daisa. Daisa es una especie de, en inglés se dice porridge, es una comida con avena y leche o algo así, bien espesa, por así decir. Un cucharón de esto. Ubay Rahme, y pidió misericordia a Dios. Velo yasa mitra, y no cayó lluvia, este era papa. Entonces primero comió y después pidió misericordia, no cayó lluvia. O Marley Rav Nachman bar Ushpizase. Le dijo Rav Nachman bar Ushpizase, y Sarif mar pinka ajaris de Daisa hace mitra. En forma de burla, burlón. Hey, si te quemás, si te comes otra cucharada de Daisa, de esta mezcla para bebés, qué sé yo, de avena con leche, hace mitra, ahí va a caer lluvia. Vas a ver, seguí comiendo. O sea, Rav Nachman se estaba burlando de Rapapa. Primero comés y después pedí misericordia. A ver, comé un poquito más, a ver si llega la lluvia. Y sí, Rapapa quedó muy, muy avergonzado por todo esto. Y se deprimió, por así decir, se sintió tan mal, ahí cayó lluvia. Ahí vino lluvia por el sentimiento depresivo, por así decir, de Rapapa en este caso. Punto. Rabbi Hanina Mendoza, Abaca Azil Beorja. Rabbi Hanina Mendoza estaba andando en el camino. Ahora vamos a estudiar varias historias de Rabbi Hanina Mendoza muy interesantes y famosas. Rabbi Hanina Mendoza andaba por el camino. Samitra, empezó a caer lluvia. Omar, Lefana Ribono Sheloilam, dijo frente a Dios, Señor del mundo, Koloilam Kulo Benajas, Hanina Betzar. Todo el mundo está tranquilo en sus casas disfrutando de la lluvia y yo estoy sufriendo porque estoy en el camino y se me viene la lluvia encima. Hanina Betzar, Hanina está sufriendo. Posak Mitra. Interrumpió la lluvia inmediatamente. Paró. Kimato le Beisei. Cuando Rabbi Hanina llegó a su casa, Omar Lefanav dijo frente a Dios, Ribono Sheloilam, Señor del mundo, Kol Olam Kulo Betzar, todo el mundo está sufriendo porque no hay lluvia. Hanina Benajas, y yo estoy bien, con calma, con alegría. Asa Mitra, empezó a caer lluvia. Rabbi Hanina evidentemente era una persona especial. Omar Rabbi Yosef. Entonces dijo Rabbi Yosef, cuando escuchó la historia de Rabbi Hanina Mendoza, que hay que entender que Rabbi Yosef vivió muchos años después de Rabbi Hanina Mendoza, muchos años después, estamos hablando por lo menos 300 años después. Maya Hani Leitz Loise de Kein Godde Legabe Rabbi Hanina Mendoza. Hoy es una expresión. ¿Para qué servía? Maya Hanelei, ¿para qué servía la plegaria del sumo sacerdote en la época de Yom Kippur, en el Beis Hamikdash, en el templo, que entraba y rezaba? Ahora vamos a ver qué rezaba. Le cabe Rabbi Hanina Mendoza, frente a Rabbi Hanina Mendoza, la plegaria del sumo sacerdote es nada. No tiene valor. De Tanan, porque aprendimos en la Mishnah, esto está en Yuma. El sumo sacerdote solía rezar varias veces, pero entre lo que dice la Mishnah, la que acá está trayendo una Mishnah, solía rezar en Yom Kippur, en el Día del Perdón, en el templo, en la parte de afuera del Kodesh HaKodoshim, del Santo Sanctorum. ¿Qué solía rezar? Mai Matzlei, ¿qué solía rezar? Rabbin Bar Addo Verov Bar Addo de Amrit Ravayu, Mishmed Rabbi Yehuda. Tanto Rabbin Bar Ada como Rove Bar Ada dicen ambos el nombre de Rabbi Yehuda. Yehirotzim elefanejo Hashem Elokeinu. Que sea la voluntad frente a ti, Dios, nuestro Señor. Shete Ashana Zu Geshuma. Que este año sea lluvioso, Geshuma Geshem, Ushjuna, y muy caluroso, con mucho, mucho, mucho calor. Pregunta la Gemara. Shjuna Maliasa, momentito, que sea un año muy caluroso, ¿es algo bueno? No me parece muy bueno. Atrapa, todo lo contrario, Griyusai. Esto es todo lo contrario, es algo malo, es un detrimento de la tierra y el calor que hace, etcétera. Las plantas no crecen. Hello, entonces, momentito, vamos a cambiar la versión. Im Shejuna Tegeshuma. Sí, va a ser un año caluroso, entonces que sea un año lluvioso. Ustulula, y con mucho tal, con mucho rocío. Vialicanes de Faneja, y acá viene la parte que Rabbi Yosef recordó cuando escuchó la historia de la Hanina Mendoza, que pedía lluvia y caía lluvia. Pedía que no llueva y no llovía. Y que no entre frente a ti, pedía al sumo sacerdote la plegaria de aquellos que andan en los caminos, que los que andan en los caminos piden que no llueva porque se embarraba todo, las carretas no andaban, te mojabas todo, te enfermabas. Entonces,
vemos que el Kohen Gadol pedía esto, y sin embargo Rabbi Hanina ben Dosa decía, ¿sabes qué? Que no llueve ahora, me está molestando, y paraba de llover. Cuando llegaba a casa, que llueva, y llovía. Punto. Rabaja Bred de Robe, Mesaya Mishmei de Rabbi Yehuda, otro personaje, Rabaja, hijo de Robe, terminaba, o sea, agregaba a esta plegaria que dijimos recién el nombre de Rabbi Yehuda, Lo Yadi Avid Shultan Med Beis Yehuda, que no se separe, que no deje de haber gobierno de la casa de Yehuda, o sea, de la casa del reinado del pueblo de Israel, de la casa que Moshiach tiene que llegar pronto en nuestros días. Y que tu pueblo Israel no necesiten de sustento unos del otro, que no necesiten unos de los otros, y tampoco necesiten a otro pueblo, que se puedan sustentar cada uno con lo que necesita, etc. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, todos los días hay una publicación en el cielo, en el Shomai. Sale una voz del cielo que dice, todo el mundo entero se sustenta en mérito de Hanina, mi hijo, Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Dosa. Hanina beni, y Hanina ben Dosa, daye bekav haruvim erev Shabbos. Le alcanza con un kaf, una medida, un poco menos de 2 kilos, de haruvim, de algarrobo, para toda la semana, desde el viernes hasta el otro viernes. Él vivía con una medida de algarrobo, con eso le alcanzaba. Y sin embargo, el mundo entero se sostenía en mérito de Rabbi Hanina ben Dosa. Punto. Ahora vamos a ver varias historias de Rabbi Hanina ben Dosa. Ava regilo de Beisehu le michma tanura kol male de Shabbos. La esposa de Rabbi Hanina ben Dosa, ahora vamos a ver la pobreza en la que vivían. La esposa de Rabbi Hanina ben Dosa, de Beisehu, así se lo llama la casa de él, la esposa, solía calentar el horno le michma tanura kol male de Shabbos. Todos los viernes, y tiraba, echaba dentro del horno actarto, o sea, una especie de incienso, algo que hacía mucho humo, mucho humo. Pasamos ahora a 25a, Jofhei Amud Aleph, ¿por qué? Mishum Kisufa, porque tenía muchísima vergüenza. O sea, no había harina, no había comida, una pobreza total, pero ella prendía el horno igual y tiraba ahí algo que hacía humo para que parezca que había comida. Entonces salía humo por la chimenea de la casa de Rabbi Hanina, pero no había nada para comer, nada. Para Shabbos, para el viernes, no sé si en la semana tampoco había para comer, etc. Tenía la esposa de Rabbi Hanina, o sea, Rabbi Hanina también, una vecina mala. Bishasa es mala, bish, malo. Ambro, entonces esta vecina dijo, Mihdei, momentito, Yadana de Leislehu Veloimidi, yo sé muy bien que no tienen nada para comer. Nada. Maikuleihai, ¿qué es esto que sale humo de la chimenea de la casa de Rabbi Hanina? Si no hay nada para comer, ¿qué están cocinando? Hazla betarpa a baba. Fue y golpeó la puerta de la casa de Rabbi Hanina. Hichsufa, la esposa de Rabbi Hanina, tenía tanta vergüenza, no vaya a ser que esta tipa entre y vea que no hay nada en el horno. Paréntesis, las casas no eran muy grandes, aquí estamos hablando de casas pequeñas, la tipa esta entraba y iba a ver en el horno enseguida. El mismo horno para cocinar se usaba para calentar la casa también. Entonces iba a ver la vecina, si entraba en casa, que no hay nada en el horno, todo mentira. Hichsufa se avergonzó, vea y le indruna, y entró a un cuarto, alguna habitación un poco más interior en la casa. Pero, evidentemente, la vecina, así explica Rashi, no esperó, entró igual y abrió el horno. Y sabet la nisa, y se le hizo un milagro a la esposa de Rabbi Hanina, de Hazia le tanura mal el lachm. El horno, ella vio, o sea, la vecina de Rabbi Hanina vio al horno lleno de pan, lleno de pan. Ve agondo mal el lisho. Y había, no solamente el horno estaba lleno de pan, por así decir, en la cocina, en la mesada de la cocina, había un pote, una olla, lo que sea, lleno de masa. O sea, el horno lleno de pan, un montón de masa para hacer más pan, impresionante. Ombralá, le dijo entonces esta vecina a la esposa de Rabbi Hanina, planizo, hay sin masa, de kajarich lachmich. Le dijo, plonisa significa como fulana, no dice el nombre, no sé por qué. Fulana, trae una pala. Rashi dice, interesante la palabra pala, ya que estamos
En español, acá Rashi trae pala, Blas. Pei Lamed Aleph, pala. La pala para sacar el pan. Trae, planiza, fulana, trae una pala para sacar porque se te está quemando el pan en el horno. Hay tanto pan, se está quemando. Trae una pala. Hombrala. Entonces la esposa de Rabbi Hanina, cuando escuchó que la vecina la estaba llamando desde la sala, cocina o lo que sea, para llevar una pala, dijo, hombrala, le dijo así, Af annala haji ayali. Yo entré a mi cuarto justamente para buscar la pala. Por eso fui al cuarto a buscar la pala y ahora vamos a sacar el pan del horno. Punto. Tana, aprendimos, Avhile Havim Marda Nichmesa. Esto es una braisa que no solamente la esposa de Rabbi Hanina dijo, ay, sí, es verdad, yo entré para buscar la pala a mi habitación, sino que efectivamente ella entró a buscar la pala. Marda es la pala en hebreo. Mi Melumedes Benissim, porque está acostumbrada a milagros. Entonces, ¿ella qué hizo? Prendió el horno, tiró algo que haga humo y fue a buscar la pala para sacar el pan que iba a aparecer. Ya sabía que iba a aparecer pan. Son dos versiones de la historia. O ella estaba muy avergonzada y entró a la habitación para no pasar vergüenza por la vecina y se hizo un milagro. O ella estaba segura que se le iba a hacer un milagro. Y prendió el horno y estaba esperando que llegue el pan. Omra Ley, otra historia. Omra Ley de Beisú le dijo a Rabbi Hanina, su esposa, ¿hasta cuándo vamos a sufrir tanto? Hambre, no hay que comer. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir tanto? Omar le dijo así, Mainavit, ¿qué crees que haga? Le dijo Rabbi Hanina. Voy Rahme de Nisbu Lach Midi. ¿Querés que pida misericordia y nos van a dar algo? De arriba. Voy Rahme se pidió misericordia, Rabbi Hanina, Yatza que min pisas yat, salió como si fuese una palma de mano del cielo, veía abulei had kara de pseira de daba, y le dieron una pata de mesa de oro, una pata de mesa de oro, una mano del cielo, salió una pata de mesa de oro. Haze be'alma, así de tzadiki de ágil pseira de daba. Ella vio esa noche en un sueño que en el futuro, o sea, en el futuro por venir, los tzadikim, los justos, van a estar comiendo en una mesa de oro. De Isla Tlaskar, que tiene 3 patas la mesa de oro de los tzadikim. En el Gan Eden, en el paraíso, qué sé yo. Van a comer una mesa de oro de 3 patas. Veat, y ella, hoy geles absurd de Treitkar. Y ella está comiendo en una mesa de oro de 2 patas. Evidentemente, la pata de oro que le dieron de arriba es la recompensa en el futuro por venir. Omar Ley le dijo entonces ella a él, o hay otra versión que dice Omar La, que él le dijo a ella. Cuando ambos, no se sabe, o sea, hay ven que hay cosas en paréntesis, hay 2 versiones, hay 2 formas de leer esta historia, o que él le dijo a ella, o que ella le dijo a él, pero para el caso es lo mismo. Neichalach de Michal Achle, Kulei Alma Abser de Meshalem, Beanan Abseira de Mechaser. ¿Te gusta? De vuelta, o ella le dijo a él o él le dijo a ella, ¿te parece bien que comamos, que todo el mundo, y Alma, todo el mundo está comiendo apseira de Meshalem, en una mesa completa de 3 patas, veanan apseira de Mechaser, y nosotros estamos comiendo en una mesa, falta, una mesa que tiene 2 patas nada más. Hombrale, entonces le dijo ella a él, Umainavit, Bayrachme, de Neshaklinu Minach. ¿Y qué hacemos? Pedí misericordia para que se lo lleven. No quiero la pata de oro. Chao. Voy Rahme Beshaklu. Pidió misericordia a Rabbi Hanina Mendoza y se lo llevaron. Efectivamente, se llevaron esta pata de oro. Tana, y aprendimos en una braisa, God Rishon. Más grande fue, mayor, el segundo milagro que el primero. Que se hayan llevado la pata de oro fue superior todavía al primer milagro. ¿Por qué? De Gemiri, porque es una tradición. De Mia Yahve, Mishkal Shakli. Que dan, mi haviave, de arriba te dan, mishkal, pero quitar, lo shakli, no te lo van a quitar. Y sin embargo aquí, Rabbi Hanina rezó y se llevaron la pata de oro. Punto. Otra historia. Had Beishim Shei, un viernes, Had Liberate de Ahava Satziva. Rabbi Hanina vio que su hija estaba triste. Had Liberate, estaba triste la hija. Omar la Biti, la Mayatzivas, le dijo mi hija, ¿por qué estás triste? Omrale le dijo, el recipiente de vinagre se me cambió, o sea, me confundí. En lugar de poner aceite, en lugar de poner un recipiente de aceite bajo la vela,
para una lámpara para que se prenda la vela, etcétera, el combustible de la vela, en lugar de poner un recipiente de aceite, me confundí, puse un recipiente de hoimetz, de vinagre. Veidlakti mimeno oir los Shabes, y encendí las velas para Shabes, o las velas de Shabes, o la luz en la casa para Shabes. Omar la, entonces le dijo Rabbi Hanina a la hija, Biti, mi hija, Maich pasla, ¿qué te importa? Mi llama le llame veidloik, huy llama le hoimetz veidloik. El mismo que dijo, o sea, Dios, el mismo que dijo al aceite que se encienda, él le va a decir al vinagre que se encienda. Esto es lo que dijo Rabbi Hanina. Tano, y aprendimos sobre esta historia. Estuvo encendido todo el día hasta que encendieron de esa vela una vela para hacer Avdala. Avdala es la ceremonia que separa entre Shabes y el resto de los días. O sea, que se prende una vela también en ese momento. ¿Por qué? Porque Adam Arishon, el primer hombre, descubrió el fuego Motzei Shabes, terminando Shabes, sábado a la noche, descubrió el concepto del fuego. Entonces encendemos un fuego el sábado a la noche para recordar esta cuestión. Entonces quiere decir que, evidentemente, el vinagre también encendió igual que el aceite. Punto. Otra historia. Rabbi Hanina ben Doisa, Rabbi Hanina ben Doisa tenía unos chivitos. Tenía unos chivitos. Omrulei, le dijeron, Kamafsedan. Los vecinos, evidentemente, estaban muy molestos porque los chivos se comían cosas de los vecinos. Omar, entonces dijo así. Y con Mafsedan, Nechlinu Dubei. Si realmente estos chivos están comiéndose las cosas de ustedes y destruyendo las casas de ustedes, las cosas, casas, las plantaciones, etcétera, que se lo coman unos osos. Que cuando salgan al campo a pastar o lo que sea, que los osos se los coman. Veiloi, pero si no es así, Kol Hada Vejada Teite Le Horta Dubo Becarnayo. Cada uno de estos chivos, que a la noche cuando vuelvan a casa de pastar, etcétera, traigan un oso clavado en los cuernos. Esto es lo que dijo Rabbi Hanina. La horta a la noche, a la noche cada uno de estos chivitos trajo justamente un doiv, un duba, un animal, un oso clavado en los cuernos. Habalei Hayeshiv Vaso de Cabaño Beisa tenía una vecina, Rabbi Hanina, otra historia, tenía una vecina que estaba construyendo una casa, Veloimatu, Kishurei, y no le llegaron las vigas para sostener el techo, no le llegaban de un extremo de la casa al otro extremo de la casa. No nos olvidemos, de vuelta, casas pequeñas, quizás era solamente una choza, sea como fuere, la viga no era suficientemente grande. Hacia le Kame, entonces vino a verlo a Rabbi Hanina. Ambralei, y le dijo así: estoy construyendo mi casa, o construí mi casa, lo que sea, y no me alcanzan las vigas. Omarla le dijo así: Mashmech, ¿cómo te llamas? Ambralei, Eiku. Ella dijo: me llamo Eiku, así me llamo. Omar, entonces dijo Rabbi Hanina: Eiku nimtuk shuraich. Eiku, que alcancen tus vigas. Esto fue lo que dijo Rabbi Hanina. Tano, aprendimos sobre esta historia. Y las vigas llegaron, crecieron, unas cosas así milagrosamente, hasta que salieron un ama es un codo, 50 centímetros de un lado de la casa, 50 centímetros del otro lado de la casa. O sea, crecieron de más, muchos, muy grandes. Y a quienes dicen senifim asaum. Senifim significa que eran vigas hechas de partes, diferentes pedazos, entonces agregaron diferentes pedazos más a las vigas. Tania, aprendemos en una braisa, Plinmu Oimer, dice Plimu, Ani Raicio y Soyabais. Yo vi esa casa, la de Rabbi Hanina, y las vigas de esa casa salían un amo de un lado y un amo del otro lado, eran enormes, eran grandes. Ombruli, y me dijeron, vais de Shekira Rabbi Hanina ben Doisa bitfilasei. Esta es la casa que Kira descubrió con techo, es el techo, que techó, por así decir, Rabbi Hanina ben Doisa con su tfila, con su rezo. Pregunta la Gemore, hay quienes dicen que en realidad este pedacito que vamos a estudiar ahora no está en la Gemore propiamente dicha. Rabbi Hanina ben Doisa, y Rabbi Hanina ben Doisa, ¿de dónde tenía chivos? Si dijimos que no tenía ni pan para comer, etc. Era muy pobre. Además dijeron nuestros sabios, Israel,
no hacemos crecer, dijeron nuestros sabios, no permitimos que críen animales. Daka literalmente significa suave, fino. Pero acá está hablando de pequeños animales, en este caso chivos, en la tierra de Israel, que los hagan crecer afuera, en Babel o lo que sea, porque terminan destruyendo la tierra de Israel. Omar Rab Pinchas, dice Rab Pinchas, Maisebe Ovar Adam Echad, ocurrió una historia y pasó una persona al Pesach Beise, por la puerta de la casa de Rabbi Hanina. Venía Aksham Tarnegoilim y dejó ahí unas gallinas, Umetzazan Ishtoish Rabbi Hanina Mendoza, y los encontró las gallinas estas, la esposa de Rabbi Hanina Mendoza. Ve Omar la, y le dijo así, Rabbi Hanina Mendoza, no coma los huevos de estas gallinas, porque no nos pertenecen, son de la persona que los perdió. Esto se llama la mitzvah de Ashova Sabeida, devolver un objeto perdido. Harbu Beitzim, y había un montón de huevos y un montón de pollitos nuevos, porque no los comían, crecían, obviamente estaban fecundados, y etcétera, producían un montón de gallinas. Y había Metzaren Noisam, y había tantas gallinas que los estaban molestando en la casa de Rabbi Hanina. Umejaran, y vendió estas gallinas, de Kana de Meyen Izim, y vendió y compró con el dinero de las gallinas chivos, porque si no ese dinero se iba a terminar con la inflación, iba a terminar perdiéndose. Pamajas, y Adam, una vez pasó aquella misma persona que se le perdieron las gallinas en ese lugar, en la puerta de la casa de Rabbi Hanina Mendoza. Omar de Javeiro y le dijo a su compañero que estaban caminando ahí, aquí yo dejé a mis gallinas. Shoma Rabbi Hanina, cuando Rabbi Hanina escuchó el vecino este, el tipo este que estaba caminando por la calle, que dijo esto, Omar Loy, Yeshlach, Bahen Siman, le preguntó así, ¿tenés en tus gallinas una señal? ¿Algo que me permita a mí reconocer que efectivamente eran tuyas las gallinas? Omar Loy le dijo, sí, Hein, sí, Benosan Loy Siman, y le dio una señal, y evidentemente las gallinas eran de este tipo, Benota Lesa Izin, y se llevó a los chivos de Rabbi Hanina. Son los mismos chivos que trajeron osos o algún tipo de animal grande en sus cuernos, como estudiamos la historia anteriormente. Punto. Rabbi Elazar ben Pedaz, Rashi mismo explica que es una historia larga, pero cuando fallece Rabbi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, que era el compañero de estudio de Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar ben Pedaz se volvió, por así decir, el estudiante principal de Rabbi Yohanan. Era un personaje muy importante. Rabbi Elazar ben Pedaz de Hikol de Milsa tenía muchísima pobreza. Dahuk significa como presionado, y las Milsa es asunto. Estaba muy mal. Tuva, muchísimo. Estaba muy mal la cuestión con Rabbi Elazar ben Pedaz. Abod Milsa, hizo alguna cosa como para tratar de que la cosa mejore, pidió misericordia, lo que sea, y la verdad es que no tenía nada para comer. Shakal bara de Tuma, Beshad de Bepumei. Y agarró varas como si fuese el hijo de Tuma, de un ajo pequeño, un ajo muy chiquitito, Beshai de Bepume, y lo puso en su boca para comer algo. Halash Libe, y se sintió re mal, se sintió muy mal, o sea, no le cayó bien. Venim, y se desmayó del hambre que tenía, y este pedazo de ajo que comió se desmayó. Azul Rabbanan le Shiulei Bey, fueron los sabios a visitarlo. De Kabaje y vieron, ellos, los sabios, que estaba Rabbi Elazar ben Pedaz tirado en el piso, por así decir, llorando y riéndose. Lloraba y se reía. Benafak Tsusisa de Nurame Apuse, y salía como si fuese una especie de rayo de fuego, de luz, de su frente. Brillaba la frente. Este era Rabbi Elazar ben Pedaz, por así decir, desmayado. Y Itar, cuando se despertó, Amrulei, le dijeron los sabios que lo habían visitado, ¿por qué razón estabas llorando y riéndote? Y ahora Rabbi Elazar ben Pedaz contó toda una historia de qué estaba pasando con él. Omar Lehu, le dijo así, dejaba Yosef y mí a Kadosh Baruj Hu. Estaba sentado conmigo Dios. Hombre, y yo le dije, ¿hasta cuándo voy a sufrir en este mundo?
Interesante que los comentaristas dicen que no se refiere al mundo, sino al cuerpo, de Rabbi Elazar ben Pedaz. Si no suena rara la historia, pero sea como fuere, vamos a leer cómo está escrito aquí. Quizás mundo es el mundo entero, o quizás mundo se refiere a su propio cuerpo. El punto es que Rabbi Elazar ben Pedaz le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo voy a sufrir en este mundo? Y me contestó Dios, Elazar bení, mi hijo Elazar, ¿neijalach de Afkele Almo? ¿Me reisha? ¿Querés que de vuelta al mundo desde el comienzo, que destruya todo y lo vuelva a crear? Efshar, quizás, esto es lo que dijo Dios a Rabbi Elazar, quizás de Misialetes Beshaita de Mezaine, quizás cuando vuelvas a nacer, naces en un momento, como la Gemara en Chávez trae al final, que hay momentos en los cuales es propicio para, momentos en los que la persona nace, que son momentos propicios para Parnasa, para sustento, para tener dinero. Y evidentemente otros momentos no, y Rabbi Elazar ben Pedaz nació en un momento en el cual había pobreza en el mundo y le correspondía vivir en pobreza. El punto es que Dios le está diciendo, ¿querés que de vuelta al mundo entero destruya todo y lo vuelva a crear? Quizás nacés en una hora propicia en la astronomía, astrología, lo que sea, para Parnasa, para sustento. Hombre, le came Kulei Hai Efshar. Entonces yo le dije a Dios, wow, todo, hey, Kulei Hai, todo este asunto de destruir el mundo entero, volverlo a crear, toda la historia, de Efshar, y solamente quizás yo nazco en una hora, quizás. Dios no me está garantizando nada. Hombre, ley. Entonces le dije así, ¿Dejayet fei o no? Entonces le contesté así, ¿Dejayet fei? ¿Todavía me queda más vida por vivir que la que ya viví? ¿O no? ¿O me queda más adelante? O sea, ¿viví más de lo que voy a vivir? ¿Ya viví fei? En realidad la traducción sería correcto. ¿De Hayet Fei? ¿Lo que ya viví es más? ¿O de Hayeina? ¿O lo que voy a vivir es más? O sea, ¿ya llegué a la mitad de mi vida o no? ¿O viví más de la mitad? ¿Qué me queda? ¿Qué me espera? O Marlí, me contestó Dios, de Hayesa. Ya viviste más de lo que vas a vivir de ahora en adelante. O sea, ya pasaste la mitad de tu vida. Hombre, le came, entonces le dije a Dios, entonces no quiero volver a nacer. ¿Para qué? No voy a vivir mucho. Omar Lee me dijo entonces, Dios, ve hay agro de Amros Leibaina en recompensa, como recompensa que dijiste que no querés que destruya todo y volver a nacer, etc. Y a la alma de Asi, te voy a dar para el mundo por venir, o sea, la recompensa en el mundo por venir. Telizarei nehiras naharoisa, naharusa de Mishcha aparsemoin dajian. Te voy a dar, sé lo que quiere decir esto, no tengo idea, pero la traducción es, te voy a dar 13 ríos de aceite de afarsemón, un tipo de aceite puro, que pras bedileges, de meaneges behu, que van a fluir, por así decir, hay quienes dicen que estas dos palabras no están, pero no importa, que van a fluir como el río Éufrates y el dileges, el hidekel, de meaneges behu, que tenés placer con esto. Hombre, le camei. Entonces yo le dije a Rabbi Elazar, le dije a Dios, esto es lo que fue, Dios me dijo a mí, que me va a dar 13 ríos de aceite, yo qué sé, de placer divino, etcétera. Entonces yo le dije, eso y nada más, esto y nada más. Omar Lee me dijo, Dios, y si yo te doy todo a vos, ¿qué le doy a tus compañeros de estudio? No te puedo dar todo a vos. Tiene que haber algo para otros también. Hombre ley, yo le dije, ve Ana, y yo, o sea, hasta Rabbi Elazar ben Pedaz está diciéndole a Dios, y yo, mi Gabra de Leisle Vaina, yo le estoy acaso pidiendo a alguien que no tiene, a un personaje, a alguien que no tiene, estoy pidiendo a Dios. Dios tiene todo, es infinito. Magion Beaskutala Apusoy, me golpeó Beaskutala. Rashi dice que chasqueó los dedos, Dios hizo así con los dedos, chasquido de dedos, Apusoy en mi frente. Vio a Marley y me dijo Dios, Elazar Bri, mi hijo Elazar, Giribach, Geire. Te tiré un flechazo. Punto. ¿Qué tiene que ver con la historia que estábamos viendo? Rabbi Elazar estaba acostado, por así decir, llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque Dios le dijo, mira, no te quedan muchos años de vida. Evidentemente ya viviste más de lo que vas a vivir a futuro. Y por el otro lado, esto le hizo llorar. Por el otro lado, Dios le dijo, te voy a dar una recompensa muy grande de estos 13 ríos de aceite y yo qué sé. Y entonces por eso se estaba riendo. Y el brillo
en la frente es porque Dios le tiró un flechazo, por así decirlo, con el chasquido de dedos, en la frente le hizo brillar la frente. Punto. Rabbi Hama bar Hanina, Gaza Tanisa vele Mitra. Volvemos. Rabbi Hama bar Hanina decretó un ayuno y no llegó lluvia. Brulei, le dijeron así. Veja Rabbi Yoshua ben Levi, Gaza Tanisa vele Mitra. Y conocemos la historia de Rabbi Yoshua ben Levi que decretó un ayuno y llegó lluvia. Omar Lehu y dijo así, anda bar Levi. ¿Acaso yo soy Rabbi Yoshua ben Levi? ¿Qué crees? Él es Rabbi Yoshua ben Levi, yo soy yo. Yo soy Rabbi Hama bar Hanina. Ombrulei le dijeron así, de Neise venijaven daitin, ifshar de sabere tzibur libayo. Le dijeron a él, bueno, vení y vamos a nijaven daitin, vamos a enfocar nuestra mente, por así decir, quizás sabere tzibur libayo. Quizás la congregación quiebran sus corazones de Asimitra. Y efectivamente va a llegar lluvia, o sea, vení igualmente hablar frente a nosotros, decirnos palabras o lo que sea, rezar, y esto va a quebrar el corazón de la congregación, para que, o sea, con sufrimiento, pena, etcétera, para que llegue lluvia. Bon rachme veloyasemitra, y pidieron misericordia efectivamente y no llegó lluvia. Omar lehu, entonces dijo así, Rabbi Hama bar Hanina, Neicha lehu sheyavoy matar bishvileinu. ¿Es bueno para ustedes que llegue lluvia por causa de nosotros, de la congregación? Ombruleinheim, dijeron sí, efectivamente sí. Amar, entonces dijo Rabbi Hama bar Hanina, Rakia, Rakia, Kasei Panaich. Cielo, cielo, cubre tu rostro, por así decir, con nubes. Que aparezcan nubes. Veloy Kasei, y no aparecieron nubes. Omar, Kama Azim Rakia. Dijo así Rabbi Hama bar Hanina. Cuán arrogantes, cuán soberbios son los cielos. Hey, yo te dije que tenés que cubrirte. Y vos sos un soberbio, no te cubrís. Arrogante. No escuchás. Y cose, veas en Mitra. Y ahí se cubrieron los cielos y llegó lluvia. Punto. Leivi, Gozatanisa, Veloyasa Mitra. Leivi, otro sabio, decretó un ayuno y no llegó lluvia. Hombre, Lefana, Ribono dijo así frente a Dios, Señor del mundo. Olisa, Veyoshavta, Bomore. Subiste y te sentaste ahí arriba, en las alturas, veina tamerajma al banejo, y vos no tenés misericordia por tus hijos, Asamitra. Veitla. Llegó lluvia, pero se lastimó la pierna. Quedó como si fuese rengo en una pierna. Omar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Leilom aliatia hadam devarim klape maila. Evidentemente aprendemos de esta historia de Levi, que habló, por así decir, muy duro contra Dios. Te fuiste arriba y te olvidaste de tus hijos. Nunca hables así. Yatiach es como taj, es literalmente el barro, como quien tira barro en una pared para cubrirlo. Eso es Yatiach. Nunca tires palabras hacia arriba. Dvarim klape mailo. No le hables mal a Dios, no le hables duro a Dios. Porque una persona muy importante, que era Levi, habló duro contra Dios y mirá cómo le quedó la pierna. Está rengo de una pierna. Un Manu, ¿y quién es este tipo? Levi. Pregunta la Gemore, ¿acaso esto es lo que le generó a Levi? Que le generó a Levi que esté rengo. Levi kido kame derabi veitlo. ¿Acaso no sabemos una historia que Levi le mostró cómo se hace una kida? Kida significa arrodillarse, prosternarse en el piso frente a Rabbi Yehuda Anossi, veitla, y después cuando se levantó, evidentemente hizo algún movimiento mal o le mostró mal y quedó rengo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que fue por un pecado, entre comillas, por hablar mal contra Dios, duro contra Dios, que quedó rengo como castigo. Quedó rengo porque hizo un movimiento mal y no sabía hacer gimnasia, lo que sea, frente a Revi, mostró cómo prosternarse en el piso y se lastimó. Responde la Gemara, Hava Hagarmale. No, es verdad, fueron ambas cosas. O sea, evidentemente habló duro contra Dios y Dios esperó el momento en que lo haga rengo por otra cosa. Mostró cómo se prosterna y ahí Dios lo hizo rengo por causa de que habló mal contra él. Si no, se hubiese levantado y no hubiese pasado nada. Punto. Rabbi Hia bar Luliane. Shaminu la hanaja anane de hambre. Rabbi Hia bar Luliane escuchó que las nubes estaban charlando entre ellas. Las nubes dijeron, hey, vamos, una a la otra le dijo, vamos a tirar agua, o sea, hacer llover en Amón y Moab, o sea, fuera de Eretz Israel, fuera de la tierra de Israel.
Amar lefana, entonces dijo Rabbi Gia bar Luliane, Ribono shel olam, Señor del mundo, le dijo a Dios, que shenosata toiro le amjo Israel, hazarta al kolo humo Israelam, cuando le diste la toira a tu pueblo Israel, recorriste todas las naciones del mundo, velo y no la recibieron, matar, y ahora les da lluvia, trae lluvia acá, a Eretz Israel. Shadu, jaja, que la tiren aquí. Le dijo de vuelta Rabbi Gia a Dios, que tiren acá el agua, que echen acá el agua. Shadihua aduchtayu, lo echaron efectivamente en el lugar en donde estaba Rabbi Gia. Darash Rabbi Gia Baluliane. Entonces Rabbi Gia Baluliane hizo una drasha, una explicación de los versículos. Maidik sí, porque está escrito Tzadik Tamarifraj, que eres Balban Nisge, el justo como una palmera que da tamar, da dátiles, va a florecer, que eres como un cedro, va levanen en el Líbano, Isge se va a elevar. ¿Por qué dice el versículo estas dos cosas? El tzadik, el justo, es como una palmera que da dátiles, o como un cedro, que es muy alto, pero no tiene frutos. Im no tamar, lama no eres, vim no eres, lama no tamar. Si el versículo dice palmera, ¿para qué dice cedro? Y si dice cedro, ¿para qué dice palmera? Y ahora explica. Rabbi Gia Baluliane explica. Oh, y lunemar tamar veloinemar eres. Si el versículo dijese solamente palmera y no dijese cedro, haisi oimer, yo hubiese dicho ma tamar en gizdoy machlif. ¿Cómo es la palmera? La palmera, cuando crece una rama, no cambia, no cambia el tronco, no vuelve a crecer una rama desde ese mismo lugar. No se, si se corta la rama, ahí no vuelve a crecer otra rama. Af tzadik has v'shalom, podrías pensar que lo mismo pasa con un tzadik, Dios libre y guarde. Podrías pensar en Gizlo Machlif, que no mejora, por así decir, no tendrá ninguna memoria. Si se corta, si se muere, nadie se va a acordar de él. De Kachne Mareres, por eso está escrito cedro. El cedro sí, efectivamente, tiene una memoria, entre comillas. La gente se acuerda de él. Y Lunemar Eres, ahora al revés. Y Lunemar Eres de Lunemar Tamar, si estuviese escrito solamente cedro y no estuviese escrito palmera, ahí sí, Oimer, yo hubiese dicho, Ma Eres, y no hice peiro, y Saftzadi, Hasuyalame, no hice peires. ¿Cómo es? El cedro no produce frutos. El tzadik, el justo, Hasuyalame, del lugar tampoco produce frutos. El Kachnemar Tamar. Por eso dice el versículo, palmera. Venemar Eres. Y dice también cedro. Pregunta la que more, ¿eres Gizem Machlif? ¿Y el cedro, efectivamente, su tronco, sus ramas, se van renovando? De Ataña, ¿acaso no aprendimos en una braisa? A lo que agilan mejaveiro y la kutz makvio y minakarka tefach. Una persona que compra un árbol de su prójimo Locuts para cortarlo. O sea, necesito madera. Magvio y minakarka tefach. Lo tenés que dejar alto de la tierra un tefaj, por lo menos un puño, para que no se destruya todo el árbol. Y cortalo. Beseden ashikma, si estamos hablando de este tipo de árbol en particular, una especie de palmera, shneit tfajim. Acá tenés que dejar 2 tfajim. Ubebesulas ashikma, y una palmera que nunca fue cortada, shloisha tfajim. 3 tfajim tenés que dejar. Bekanim ubegefanim, y si estás hablando de otro tipo de árbol que son cañas, o gefen, que es viña que produce uvas, mina pecáculo maila. Tenés que dejar del pecac, que es una especie de, no sé, un anillo que tiene el árbol en algún lugar, de ahí para arriba podés cortar. Betekalim, en las palmeras, ubearazim, y en los cedros, hoifer le mata, tenés que cavar abajo un mashrish y buscar la raíz. Le fiche en gizemachlif, porque no cambia, no vuelve a crecer en esa posición, en ese lugar. Y acá vemos claramente que el Eres no vuelve a crecer. Toda la drasha de la vigía Baluliani, que de la página anterior, ahora estábamos en las 25b, toda la drasha, toda la explicación de la vigía Baluliani era que el Eres, el cedro, cambia la rama, vuelve a crecer la rama, y acá vemos claramente que el cedro no vuelve a crecer la rama. Responde la Gemara, aquí de qué estamos hablando. Beshe Armine Arazim.
hay otros tipos de eres, de cedro, no hay un solo tipo de cedro, hay otros tipos de cedro que de Rabba Barjuna, como explicó Rabba Barjuna, de Amar Rabba Barjuna, que contó Rabba Barjuna, Asara Minarazinen, son 10 tipos diferentes de cedro, evidentemente hay cedros que vuelve a crecer la rama, cedros que no vuelve a crecer la rama, Shenemar, como está escrito, Etem Bamidbar Eres, Shita Vehadas Gamer. Daré en el desierto, cedro, shita, hada, son diferentes, 10 tipos diferentes de cedros. Punto. Tanurabanan enseñan nuestros sabios una paraísa, mais, Rabbi Eliezer, Shegazar Shalosh Setainiyos, Alatzibur, Beloyardu Kshamim. Una historia con Rabbi Eliezer que decretó 13 ayunos sobre la congregación y no cayeron lluvias. Al final, después de todos los ayunos, etcétera, empezaron la congregación a salir afuera a pedir misericordia porque no llegaban las lluvias. Omar Lahem dijo así. Rabbi Eliezer, después de todos los ayunos y no llegó la lluvia, ¿prepararon las tumbas de ustedes? Señores, van a morir de hambre. ¿Prepararon las tumbas? Cuando Rabbi Eliezer dijo esto, Go, la gente empezó a llorar. Go es como, gimieron todos, empezaron a llorar. Hoy veis, nos vamos a morir. Rabbi Eliezer dijo que hay que preparar la tumba. Y ahí cayeron lluvias. Cuando la gente realmente quebrantó sus corazones, ahí cayeron lluvias. Otra historia hoy con Rabbi Eliezer, que literalmente bajó frente a la teiva, la mesa, o sea, fue a rezar, fue el líder del rezo. Omar Esrim Arba Brojo, y si dijo las 24 bendiciones de los ayunos que estudiamos al comienzo del capítulo, y no fue respondido. Y ahora Rabbi Akiva, Aharav, Omar, Rabbi Akiva se puso a rezar. Y dijo así, Ovinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey, no tenemos otro rey excepto tú. Ovinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey, en aras de ti, o sea, por ti mismo, tener misericordia de nosotros. Y ahí cayeron lluvias. Cuando Rabbi Eliezer rezó no cayó lluvia. Cuando Rabbi Akiva rezó, cayó lluvia. Abu Meran en Erabanan. Y los sabios estaban ahí como literalmente como cantando, como diciendo, epa, mira, parece que Rabbi Akiva es superior a Rabbi Eliezer, ¿no ves? Rabbi Eliezer rezó, no pasó nada, Rabbi Akiva rezó, cayó lluvia. Y salió una voz del cielo y dijo, no porque este es superior a este. Rabbi Akiva no es superior a Rabbi Eliezer. Sino que este deja de lado, deja pasar sus emociones, o sea, se enoja y no dice nada, es Rabbi Akiva, y este no deja pasar sus emociones, es muy estricto, chao, Rabbi Eliezer se enoja y se enojó, por así decir. Tanurabanan, enseñaron nuestros sabios, ¿hasta cuándo tiene que caer lluvia? Si empieza a caer lluvia y la congregación puede interrumpir sus ayunos, que mal le bereja majareisha. Dib Rabbi Meir. Traducción literal, Malay es como la medida, Malay es lleno, pero es como la medida del Berech a Mahareisha, de una parte del arado. El arado entra dentro de la tierra para arar, para levantar la tierra. Ese pedazo del arado que entra dentro de la tierra, esa es la cantidad de lluvia que tiene que caer para que se llene eso, para decir, listo, suficiente. No necesitamos ayunar más. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Si se trata de una tierra seca, tiene que haber un tefaj, un puño de altura, unos 10 centímetros, 8 o 10 centímetros de altura de lluvia. Si la tierra no está tan seca ni húmeda tampoco, tifhaim. Tiene que entrar el agua 2 tefajim, 2 tifhaim, 2 tefaj. Beabuda, y si estamos hablando de una tierra que está súper trabajada y que ya está arada y que ya está movida y está en buen estado, por así decir, shloishat fajim. Ahí tiene que entrar, porque el agua penetra más, tiene que entrar 3 fajim. Punto. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, aprendimos una braisa, dice Rabbi Shimon ben Elazar, en lechat tefach milemaila shen tehim yoitze likrose shloishat fajim. No tenés un tefaj de lluvia que viene de arriba, o sea, un puño, cayó tanta lluvia que hay agua como un puño que entró en la tierra, que no tenga el tehoim, el abismo, o sea, abajo, las napas de agua de abajo, que suban hacia ese tefaj 3 tfajim. O sea, que suma el agua de arriba con el agua de abajo. Pregunta la que mora de Ataña Tifhaim, pero no aprendimos que en realidad
Un tefaj de arriba representa dos tfajim de abajo, dos puños de abajo, uno de arriba, dos de abajo. Y acá dice Rabbi Shimon ben Elazar, uno de arriba, tres de abajo. Lo hay cash, no es un problema. Cambia Buda, cambia Sheina Buda. En un caso estamos hablando de una tierra que absorbe mucho agua. Entonces ahí tenés un tefaj de arriba, genera tres tfajim de abajo. Y acá, y en otro caso estamos hablando de una tierra que no absorbe mucho agua, un tefaj de arriba son dos tfajim de abajo. Punto. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, que menachskim esamayim b'chag, cuando se vierte el agua en el altar, en la fiesta de Sukkot, en el Beis Hamikdash, en el templo, tehoim oimer lechaveiroi, le dice un abismo al otro abismo, avo meimaich, hace fluir tus aguas, koil shnei reim ani shoimea, escucho la voz de dos compañeros. Escucho la voz de dos compañeros, Shenemar, como está escrito, Tehem el Tehem Koire, le Kol Sinoirajo. Un abismo llama al otro abismo, dice el Salmo, a la voz de tus Sinoir, de tus... Sinoir literalmente es un caño, pero acá estamos hablando de que vertían agua sobre el altar y vertían vino sobre el altar en la fiesta de Sukkot, está explicado en la Gemara de Sukkot. No es el momento ahora para el detalle, pero el punto es que cuando se vertía agua y vino sobre el altar, un abismo le decía al otro abismo, vamos, tiene que salir agua ahora para bendecir, como dice la Gemara en la Mishnah, en Rosh Hashanah, que en la fiesta de Sukkot el mundo era juzgado por el tema del agua. Entonces, evidentemente, vertíamos agua en el altar y las aguas del mundo, de los abismos, decían, bueno, ahora tiene que venir agua al mundo, etc. Oh, Marrabo, dice Rabo, le didi Hazili, Hai Ridio. Yo vi, dice Rabo, a ese ángel que se llamaba Ridia, que es el ángel que tiene que ver con el agua, Domele Iglo. Parece como si fuese un ternerito. Acá dice Tilsa. Tilsa significa triple, pero como si fuese muy buena. Pero es un ternerito. Upirsa Tifsosei. Y tiene como los labios cortados, una cosa así. Y está parado entre el abismo inferior y el abismo superior. Al abismo superior de los cielos, qué sé yo, qué es esto. Le dice, hace fluir tus aguas, tirá, echa tus aguas. Y al abismo inferior le dice, hace fluir tus aguas. Shenemar, como está escrito, Anitzanim niru ba'aretz vegoimer. Este es un versículo de Shir Hashirim. Nitzanim literalmente son las flores, se ven en la tierra, etc. Rashi mismo dice que no está tan claro cómo se aprende de este versículo lo que está diciendo Rabba, pero sea como fuere, esto es lo que Rabba aprendió, escuchó de este ángel. Punto. Ahora volvemos a la Mishnah. La Mishnah estaba en Yutes Amud Aleph, 19a, la Mishnah original. La Mishnah discutía si caían lluvias, si estaban ayunando, y cayeron lluvias antes del Neitzahama, antes del amanecer. Siguen ayunando, no siguen ayunando, etc. Están Rabban enseñando a estos sabios. Estaban ayunando y cayeron lluvias antes del amanecer, antes de que salga el sol. Eso es Neitzahama, literalmente. Sale el sol, se ve la bola del sol en el horizonte. Lo yashlimu. No completen el ayuno. Leachar Netzahama yashlimu. Dibe Rabbi Meir. Si caen lluvias después de que sale el sol, ahí tienen que completar el ayuno. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, Koidim Hatzois lo yashlimu. Si caen lluvias antes de la mitad del día, entonces no completen el ayuno. Leachar Hatzois yashlimu. Si caen lluvias después de la mitad del día, ahí tienen que completar el ayuno. Rabbi Yoisi Oimer, dice Rabbi Yoisi, Koidim Tisha Shois lo yashlimu. Antes de 9 horas, o sea, el atardecer del día, entonces ahí cayeron lluvias antes de la 9ª hora, no completen el ayuno. Leachar Tisha Shois, pero si caen lluvias después de 9 horas, y Ashlimu tienen que completar el ayuno, Melech Israel, porque la tradición es que así encontramos con Ahav, cuando se le presentó Eliyahu a Novi, el profeta Eliyahu, el rey de Israel, Ahav, el rey de Israel, que ayunó de la 9ª hora en adelante, Shenemar, como está escrito, viste que se subyugó Ahav, etc. Esto es una historia larguísima en donde Ahav mató a Novois a Israeli y se quedó con el viñedo de él y con los jardines de él. Esto es una historia larga y Eliyahu dijo, vas a morir, y ahí se puso a ayunar el rey.
Rabbi Yehuda Nesío, no es Rabbi Yehuda Anossi, es un nieto de Rabbi Yehuda Anossi. Rabbi Yehuda Nesío, Gozar Ta'anisa, de que tú ayuno villardo la hem que shamim le ajan a Netzachama. Y cayeron lluvias después de Netzachama, después del amanecer. Savar le ashluminu. Entonces él pensó, como Rabbi Meir, después del amanecer, si caen lluvias después del amanecer, hay que completar el ayuno. Él pensó completar los ayunos. Amarlei, Rabbi Ami, le dijo a Rabbi Ami, Koidem Hatzeis, Viajar Hatzeis Shaninu. La realidad es que la forma correcta de entender la Mishnah es que el horario que va a determinar si completas el ayuno o no es la mitad del día, no el amanecer. Entonces, por cuanto cayeron después del amanecer, pero antes de la mitad del día, entonces no hay que completar el ayuno. Esto es lo que le dijo Rabbi Ami a Rabbi Yehuda Nesío. Shmuel Akatan Gazatanisa Villardulem Geshamim Koidem Netzachama. Shmuel Akatan, el pequeño Shmuel, decretó un ayuno y cayeron lluvias antes del amanecer. La gente pensaba decir, esto es una alabanza de la congregación, porque somos una buena congregación, cayó lluvia antes del amanecer, entonces no tenemos que completar el ayuno ni nada. Amar lahem, entonces dijo así Shmuel Akatan, Em sholachem mashal. Les voy a dar un ejemplo. ¿A qué se parece esto? A un sirviente que pide un premio, una recompensa de su maestro, de su amo. Entonces el amo dice, denle, y no lo quiero ni escuchar. O sea, antes de que recen, ya cayó lluvia. Dios no te quiere escuchar, no pienses que es algo muy bueno. Dios no quiere ni escuchar tus plegarias. Shuv, Shmuel Akotn Gazatanisa, otra historia más con Shmuel Akotn, que decretó un ayuno, y cayeron lluvias después de la puesta del sol. La gente pensó, esto es la alabanza de la congregación también. Ayunamos, cayó lluvia. Les dijo Shmuel, esto no es alabanza de la congregación. Les voy a dar un ejemplo. ¿A qué se parece esto? Como un sirviente que pide una recompensa de su amo. Y el amo dijo, espérenlo hasta que esté todo así oprimido y sufra, y después denle el regalo. Entonces la Gemara dice, ok, ¿qué significa esto? Si cae temprano, no es por la congregación. Si cae tarde, no es por la congregación. Entonces, para Shmuel Akatan, ¿qué significa la alabanza de la congregación? ¿Qué sería una buena congregación? Omar, entonces dijo la Gemara, Shmuel Akatan, si la congregación dice que Dios hace soplar el viento y ¡pum! Sopla el viento en la calle. Omar, Moirida Geshem Veasamitra. Y si la congregación dice que cae la lluvia y ahí efectivamente cae lluvia, esto es Shivhoi Shel Tzibur. Esta es la alabanza de la congregación. Seguimos analizando la Mishnah. Estamos en la última línea de Chov Hei Amud Beis, 25b. La Mishnah estaba en 19a. Yutes Amud Aleph era una Mishnah que, digamos, larga para todo el capítulo. La cuestión es que ahí en la Mishnah decía una historia que decretaron un ayuno en Loit, en el centro de Israel, y el resto de la Mishnah explicaba que cayó para ellos lluvia antes de Hatzois, y Rabbi Tarfon dijo, muchachos, vayan a comer, beber, hacer yomte, hagan una fiesta y digan Hallel, digan un salmo, Hallel a Godel. Hay diferentes versiones de esto, la cuestión es que el gran Hallel es el Salmo 136, digan, vayan a decir alegría, etcétera, etcétera. Por supuesto, interesante mencionar que sigue la opinión de Rabbi Yehuda, que si cayó antes de Hatzois, antes de la mitad del día, pero después de Netzachama, después de la salida del sol, ya pueden interrumpir el ayuno y ya está. Después de Hatzois hay que seguir ayunando, etc. Pero acá la historia fue que cayó lluvia antes de Hatzois. Dice la Gemara, ¿por qué no dijeron Hallel primero? O sea, el orden de la Mishnah es que Rabbi Tarfon les dijo, vayan a comer, vayan a beber, digan Hallel y hagan un Yom Tov. Perdón, hagan un Yom Tov y digan el Hallel. Ese es el Seider, ese es el orden. Primero que nada, comer, beber, después hacer un Yom Tov, después hacer una festividad y después decir el Hallel. Después decir el Hallel. Pregunta la Gemara, ¿por qué no alabas a Dios primero?
Abaye y Robe dame trabajo, tanto Abaye como Robe dicen ambos, le fiché ein nombrim Halel, ahora pasamos a Chov Vav Amud Ale, 26a, el al nefesh seveya bekeres meleya, porque no decimos Halel, sino sobre un alma satisfecha, o sea, por un alma satisfecha y una panza llena. Anda a comer primero, después decís Halel, después alabás a Dios. Pregunta la Gemore, Eini, ¿en serio? Estamos en la primera línea de 26a. Vehara papo ikla lebeik nishta de Abiguvar. Ocurrió una historia que Rapapa llegó a la sinagoga de Abiguvar. Rashi dice puede ser el nombre de una persona, el nombre de una sinagoga en un lugar. Sea como fuera, Rapapa llegó a este lugar. Begozar Tainis y decretó un ayuno porque evidentemente no había comida, no llovía, etc. Veyordoleem que Shomim ad Hatzois, cayeron lluvias antes de Hatzois, o sea, antes de la mitad del día, en la misma historia de la Mishnah con Rabbi Tarfon. Veomar Halel, primero Rapapa dijo alabanzas, Veajarkaj Ochlo Veshosu, y después comieron y bebieron. En la Mishnah dice primero comer y beber y después decir Halel. Y Rapapa hizo al revés, primero Halel y después comer y beber. ¿Por qué? Responde la Gemore, Sha'ani bnei mechoiza de Shechich Beushikros. Es diferente la gente de la persona de Mejoiza, la ciudad de Mejoiza, que evidentemente la sinagoga de Abi Gubar, en la que Rapapa estuvo, etc., estaba en la ciudad de Mejoiza. Shechich Beushikros es común en ellos borrachera. Entonces Rapapa dijo, un momentito, si yo van a comer y beber y después decir Halel, están todos borrachos, nadie va a decir nada. Entonces primero decimos Halel y después comer y beber. Pero lo normal es alabar a Dios con el alma satisfecha y la panza llena. Hasta aquí el capítulo de Tainis. Dios mediante la clase que viene empezamos el último capítulo del tratado de Tainis.